Dios te manda a romper con tu ensimismamiento, a decir, no, viste, hay una frase que dice, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos dicen, primero tenés que amarte a vos mismo para poder amar a los demás. No está ese mandamiento en la Biblia, no dice la Biblia, ámate mucho a ti mismo. La Biblia supone que nosotros naturalmente ya nos amamos demasiado a nosotros mismos y pone ese amor como regla para amar al otro y decir, vos te amas demasiado. Bueno, el mandamiento es que ames demasiado al prójimo. Y en el Antiguo Testamento el amor al prójimo es la ruptura con el egocentrismo. Porque amar al prójimo es amar a la viuda, que es la mujer del otro. Amar a la viuda no significa desear la mujer de tu prójimo, ¿no? O sea, amar a la viuda significa cuando la viuda queda, ¿no es cierto? Queda sin el marido, queda desprotegida. Entonces, proteger a la mujer en esa situación es un acto de amor, ¿no? Justamente la Biblia la utiliza a la viuda en muchos de sus versículos, porque la viuda era como el anciano, ¿no? Eran los más desprotegidos. Entonces, en ese momento no se pensaba en el aborto, ¿no? Hoy en día justamente el más desprotegido es el niño por nacer, pero la Biblia pone en muchos de sus versículos a la viuda y al anciano a la viuda, por eso. Fíjate, la viuda es la mujer del otro, el huérfano es el hijo del otro, el pobre es el hambre del otro y el extranjero es el que viene de otro país, ¿no? Entonces, hacer justicia con el compatriota está fácil. Hacer justicia con el que viene de otro país. Hacer justicia con tu mujer está fácil. Hacer justicia con la mujer del otro. Hacer justicia con tu hijo está fácil. Darle de comer a tu hijo está fácil. Darle de comer al hijo del otro, del hambriento. Entonces, pensar en el otro siempre es pensar en aquel que a nosotros nos incomoda amar. Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Palabras y Verdades, el segmento de filosofía y metapolítica que amablemente Raúl Belmont nos permite realizar. Hoy me acompaña mi compañera Dana Corsini. ¿Cómo estás, Dana? Muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia. Aquí de nuevo después de 3 programas de ausencia. Te tomaste unas vacaciones, sí, merecidas vacaciones del programa. Así es. Y bueno, yo estuve solo haciendo filosofía, pero me fue bastante bien, toqué lindos temas, hablé de Marx un poco, retomando, ¿no?, el espíritu un poco de este segmento que es la filosofía exclusivamente, y hoy en particular queremos hablar de Heidegger. Bueno, así, yo te voy a usar de piloto de ensayo. Pero primero, antes de empezar a hablar sobre el tema, ¿te parece si le damos lugar a Anita para que... O no, o pasamos. Mirá, ahí están los medios de comunicación. Perfecto. ¿No? 387-61-20-065 y 6090-271 son las líneas de comunicación con las cuales se pueden contactar con nosotros. Así que, bueno, nos llaman, por si acaso los temas... Yo me doy cuenta que cuando los temas son polémicos, la gente llama mucho. Cuando los temas son filosóficos, es como que la gente no llama. Pero sin embargo, en la calle me devuelven que los temas filosóficos son lo que más les gusta. En particular, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer filosofía? Extrañamos que hables de filósofos. Y bueno, en particular, es por eso que proponía. Yo siempre te lo digo, si bien yo me incliné para las ciencias exactas, para mí, y siempre te lo digo, ¿no? La filosofía, digamos, era como que no produce nada, no hace nada, pero sin embargo te ayuda a pensar muchísimo. Y yo creo que toda la audiencia le gusta aprender, ¿no? Y esto no se habla comúnmente, entonces el ser humano por sí le gusta aprender, saber. Es curioso, ¿no? Así es. Así empieza la metafísica de Aristóteles. Todos los hombres desean por naturaleza saber, conocer. Es una inquietud humana, ¿no? Y bueno, este filósofo te decía, quería usarte de prueba piloto. Si yo te pregunto a vos, ¿qué sabés de Heidegger? ¿Qué ideas tenés? 2 cositas que puedas decirme así de Heidegger. Por ejemplo, ¿de qué país es? ¿De qué fecha más o menos es? Y bueno, yo solo lo que te escucho a vos hablar mucho de Heidegger, no, básicamente Aristóteles, Platón, ¿viste? Claro. Más básica mi filosofía, solo lo que te escucho a vos, así que
aquí estoy para preguntarte más que nada. Dale. Bueno, Heidegger es un filósofo alemán que nació en Meskirs, al sur de Alemania, en 1889. Y bueno, obviamente su filosofía ha marcado un antes y un después, sobre todo por la publicación de uno de sus grandes libros, que es Ser y Tiempo, de 1935. Ser y Tiempo es de 1927. Cuando nosotros desarrollamos a Heidegger, tenemos que entender que Heidegger es discípulo de un filósofo alemán de origen judío que se llamaba Edmund Husserl. Y Edmund Husserl desarrolla una línea filosófica que se llama la fenomenología. La repito por si acaso usted se confundió, la fenomenología. Bien, ¿qué es la fenomenología? En simples palabras, la fenomenología es una vuelta a las cosas. Porque la filosofía desde Descartes hasta Husserl era que el centro del conocimiento y de la realidad era la mente humana, la conciencia humana. Entonces, en el fondo, lo que había afirmado la filosofía es que el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye. Con lo cual se dio un giro copernicano, ya no es la verdad, la adecuación de la mente con la cosa, sino que ahora la cosa se tiene que adecuar a la mente humana. Eso es muy peligroso, es decir, sostener que mi mente no tiene que hacer un esfuerzo por adecuarse a lo que son las cosas, sino que ahora yo puedo utilizar las cosas para que ellas se adecúen en función del esquema mental que yo tengo previamente establecido. Obviamente que esto fue el fermento de todas las ideologías de la modernidad, ¿verdad? Ese espíritu a través del cual el hombre, en vez de abrirse al conocimiento de las cosas, de alguna manera como que tuerce las cosas para que se amolden o para que se adapten al esquema previamente establecido por nosotros mismos. Efectivamente, eso es una ideología. Lo que hace Husserl y Heidegger es notar ese embrollo de la filosofía. Me gustaría, ¿no?, que le expliques también a la gente por qué copernicano, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, bueno, tenemos las concepciones, digamos, porque son copernicanas, que giran alrededor de o... Claro. Porque viste que hasta Copérnico se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces Copérnico dio vuelta al revés y dijo, no, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces, a diferencia de otro pensamiento que era al revés, ¿no? Que claro, por ejemplo, el de Ptolomeo. Claro. ¿Sí? Que era el que sostenía el geocentrismo, digamos. Que todo giraba alrededor de la Tierra. De la Tierra. Entonces, el giro copernicano viene a sostener que ya no es la mente la que debe girar en torno a la cosa, sino la cosa en torno a la mente, digamos, ¿no? Entonces ya no tiene preeminencia la cosa, sino la mente humana. ¿Por qué yo digo que es un peligro? No porque la mente humana no tenga valor, no porque la mente humana no sea valiosa, sino porque efectivamente lo que sucede es que la mente humana está hecha para conocerlas a las cosas, no las cosas para adecuarse a la mente humana. O sea, la mente humana tiene la capacidad de conocer la realidad. Y esa es una actitud científica propia del realismo filosófico, ¿no? Nosotros tenemos que adecuarnos a las cosas. El giro ideológico de la modernidad consiste en suponer que la conciencia es lo absoluto y las cosas son lo relativo, digamos, ¿no? ¿Cómo te podría decir? Que la conciencia sea lo absoluto, por ejemplo, para Descartes, es que el hombre primero piensa y luego existe. Es decir, que en el centro de la realidad está el pensamiento humano. Y que la existencia de uno mismo, incluso de las cosas exteriores a uno mismo, es un epifenómeno, un resultado de nuestra propia conciencia, de nuestra actividad cognoscitiva. Bueno, esto vendría a resultar que el mundo es una creación de la mente humana. ¿Sí? De hecho, George Berkeley va a decir eso, ¿no? Ser es ser percibido, ser es ser conocido. La preeminencia de la conciencia con respecto a la realidad va a marcar no solo el itinerario del pensamiento de Descartes, sino de Kant y de Hegel, y todo el idealismo alemán y francés. Husserl, que es un filósofo judío, en un libro que se llama Ideas 1 y 2, va a decir, yo no estoy de acuerdo con esta idea de que las cosas deben girar en torno a la mente humana.
Yo creo más bien que la mente humana tiene que volver a las cosas. Entonces Heidegger anuncia que el giro fenomenológico consiste en volver a las cosas, en que la mente salga de esa especie de ensimismamiento, de esa especie de solipsismo, se llama en filosofía, ¿no? Como que la mente humana se encierra en sí misma y la mente humana tiene que salir al encuentro de las cosas. Entonces, Ortega y Gasset, cuando viene a la Argentina, enuncia una frase que es muy significativa de este movimiento y dice: argentinos a las cosas. Como diciendo, argentinos dejen de hablar. Los argentinos, decía Ortega y Gasset, a los argentinos les encanta hablar, y hablan de los problemas, y hablan, pero no los resuelven. Entonces, Ortega dice, argentinos a las cosas mismas. Y tiene un libro muy bueno Ortega, ya después te voy a decir, porque vos me mirás como diciendo, ¿qué tiene que ver Ortega con Heidegger? ¿No? Porque Ortega es el filósofo que va a sostener que la Argentina está, España, pero lo traslada a la Argentina, invertebrada. O sea, una España invertebrada es una España que no tiene una columna nacional fundamental, un pensamiento nacional que pueda vertebrar el esquema de todas las diversidades culturales que hay en la misma España. Bueno, Argentina también es un país que está invertebrado. Es decir, hay argentinos que sostienen un proyecto nacional y hay argentinos que sostienen un proyecto oligárquico, un proyecto liberal, un proyecto globalizador, un proyecto internacionalista, comunista, que desarticula la nacionalidad, la patria. Y nosotros sostenemos, y Ortega sostenía, y Heidegger sostenía, y por eso los traigo a colación, que el centro de la política es la patria. Es decir, la patria es el eje ordenador de la política. No es el concepto de clase social, no es el concepto de globo, ni de internacionalismo, ni de derechos humanos, es el concepto de patria, dicen ellos. Y te interrumpo, me gustaría que también que expliques qué es la patria, ¿no? La patria es, por decir así, el sentimiento nacional. Es decir, nosotros tenemos Estado, nación y patria. Estado es la nación jurídicamente organizada, la nación es la identidad nacional del Estado y la patria es el sentimiento vívido que tiene el pueblo sobre su nación. O sea, la palabra patria viene de pater, que significa padre, ¿no es cierto? Padre en el sentido de que a nuestra nación la forjaron los padres de la nación con su carne y con su sangre. Entonces es imposible hablar de la patria sin contar la gesta heroica de aquellos que dieron la vida por la nación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gesta heroica de aquellos que dieron la vida por la nación, estamos hablando de un sentimiento, y ese sentimiento es la patria, digamos. Así es, que se representa, que simboliza, ¿no? Con nuestra bandera, con nuestra cultura, con todo eso. Es por eso también, ¿no? En los partidos de fútbol que hinchamos por esa camiseta celeste y blanca, porque bueno, esa representa nuestra patria. Hubo toda una polémica alrededor del Mundial, porque muchos, yo te diría, desde una especie de ingenuidad ideológica, como Fernando Niembro, alguien que está muy acusado por corrupción de millones de dólares en Cambiemos, fue candidato a diputado por Cambiemos, Fernando Niembro, y tantos otros, se burlaban de alguna manera del sentimiento patriótico, ¿no? Ellos decían, es un partido de fútbol y nada más. Y es cierto que no se soluciona la deuda externa, es verdad, pero es algo más que un partido de fútbol, porque nosotros los argentinos sentíamos que en esos partidos se estaba jugando algo así como el orgullo del argentino, como el ser argentino, ¿no? Es decir, ¿qué significa ser argentino para nosotros? La garra, estar en desventaja y salir adelante. Entonces, de alguna manera se fortalece un sentimiento. Entonces, yo no quiero elevar un partido de fútbol a la categoría de embajada nacional, pero tampoco quiero quitarle el valor patriótico que tiene un jugador de fútbol como embajador de nuestro sentimiento patriótico, ¿no? Entonces, me parece que puede haber un equilibrio ahí. Y lo cierto es que Ortega y Gasset y Heidegger, de alguna manera son nacionalistas, es decir, ellos son gente que va a sostener que la patria y el amor a la tierra, es el arraigo a la tierra, es un sentimiento que nos permite, que nos fortalece espiritualmente y que nos da las coordenadas para nosotros poder realizar una política humana en la sociedad, digamos, ¿no? A mí me parece valioso ese aporte de Heidegger cuando él habla del terruño, del afincamiento del hombre con la tierra, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo
ya desde el mismo Heidegger, la filosofía va recobrando su contacto con la realidad, su contacto con la tierra, su contacto con el hombre, su contacto con la historia, con el contexto, con la sociedad. Y me parece que ahí está el valor de la filosofía, ¿no? En poder abrirse a todas las realidades del hombre y poder descubrirlas, dilucidarlas, explicarlas, establecer las categorías fundamentales para hacer inteligible todos los fenómenos de la vida humana. Entonces ahí la fenomenología vuelve a los hechos humanos y piensa en el amor, y piensa en la vida, y piensa en la muerte, y piensa en el sufrimiento, y piensa en la tragedia, y piensa en el dolor. Me parece que es un giro filosófico muy, muy interesante este que se generó a partir de Heidegger, y pensar la vida concreta. Es decir, se lo acusa a Heidegger de existencialista, porque Heidegger dice la filosofía tiene que estar al servicio de entender la existencia humana, de comprender la existencia del hombre, de dilucidarla, de incluso humanizarlo al hombre, de que el hombre sea cada vez más humano, ¿no? Que justamente es todo lo que falta, ¿no? Hoy en día lo que se busca es deshumanizar, ¿no? Darle mayor importancia a la flora, a la fauna, a lo material y no al humano. Y justamente que es lo que está faltando hoy en día, ¿no? Debemos, el ser humano debe volver a defender la humanidad, ¿no? Que es lo que están tratando de destruir. De robarnos, ¿no? Por eso yo creo que una de las misiones fundamentales de la filosofía actual es hacer una apología del amor. Yo te lo planteo de esta manera para hacer una especie de simbiosis de todo lo que está pasando, ¿no? Porque salió una noticia, una esposa mató a su marido y le cortó los genitales. No sé si viste la noticia hoy a la tarde. No, no la vi, pero bueno, ya hubo un caso en Córdoba, ¿no? Que una mujer también le mutiló los genitales al novio, a la pareja. Bueno, ella es la esposa y lo mató al marido y le cortó los genitales. Después aparecía ella en una foto así medio loca, ¿viste? ¿Por qué una mujer puede matar a su marido? ¿O por qué un marido puede golpear a su mujer? ¿Por qué una madre puede matar y abortar a su hijo? ¿Por qué puede un hombre despreciar su cuerpo, por ejemplo, ¿no? O despreciar su identidad sexual? Tiene que ver con el amor. Todo tiene que ver con el amor. El amor de la mujer, el amor de la madre, el amor a uno mismo, el amor a quienes somos nosotros mismos, el amor a Dios, a la creación, ¿no? A las criaturas de Dios. Y justamente, ¿no? El primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Y bueno, mi frase, ¿no? Que yo tengo en el celular, el amor todo lo puede. Si realmente amáramos a todo y no hubiese odio, todo sería fácil, sería muy fácil. Y el amor creo que, pero el amor no solo como sentimiento, ¿no? El amor más allá, ¿no? De todo, donde está incluida la inteligencia, la voluntad, porque muchas veces muchos piensan que el amor es, bueno, sentir o que le guste a alguien o algo. Claro, y no es no es eso. El amor es más allá, ¿no? Tenemos que aplicar la inteligencia, ¿no? Realmente me ama y poner esa voluntad, ¿no? Decir, bueno, yo lo voy a amar a pesar de no somos perfectos, todos tenemos nuestros defectos y tenemos que aprender a amar también, ¿no? Ayudar a fortalecernos, ¿no? Y creo que logrando, ¿no? Ese amor con la comunidad, con el más cercano, nos acercamos cada vez más a Dios. Y bueno, aplicando todas las virtudes, ¿no? que tenemos, todas las virtudes, una de ellas que queríamos hablar un poco, que sí, seguramente... Y mira cómo se va abriendo todo, ¿no? Para ahí, sí. Seguramente lo trataremos más en profundidad algún día, pero la caridad, que es una virtud teologal. ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. La caridad. Y la caridad es lo más aplicable, ¿no? Porque tenemos la esperanza, la fe, pero la caridad va a la acción. Y lo hacemos con amor, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a tener esa virtud, a ser virtuosos, ¿no? Cada vez amando más. Y la caridad es algo que nos acerca muchísimo, ¿no? a la perfección, a llegar a la vida eterna, ¿no? A la vida que ansiamos todos los cristianos y que creemos y tenemos esa esperanza de otra virtud, ¿no?
Y el amor, teniendo amor, es muy difícil, ¿no? Amar a todos, ¿no? Porque obviamente somos humanos, es difícil, es complicado. Y también, ¿no? Llegar al amor es también ser misericordioso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, me hizo daño, sí, está bien, se equivocó, es un ser humano, yo lo perdono. Y también reconocernos, ¿no? Que somos pecadores. ¿Y cómo reconocemos que somos pecadores? Mediante la humildad. Yo soy humilde. Y otra, ¿no? de las grandes cosas que pasan hoy en día es pensar que Dios es el castigador, el malo, y que es el verdugo, y no, realmente Dios es todo lo contrario. Dios es puro amor, y Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica, practicar el perdonar. Y bueno, no sé cómo salió este tema, pero realmente se enlazó todo, ¿no? Y está muy bien, porque de eso se trata la vida concreta, ¿no? Y caridad no es decir, bueno, a ver, yo lo ayudo porque a mí me sobra. Me sobra lo material, me sobra tiempo y ganas. La caridad va más allá de eso, ¿no? Es lo que a mí me cuesta también dar, ¿no? Es decir, no... es lo que yo no daría si no fuese un mandamiento. Claro. ¿Viste? O sea, hay un mecanismo de la carne, y es que yo amo al que me ama y me hace sentir bien, y odio al que me odia y me hace sentir mal. Ese es un mecanismo natural de la psique humana, digamos, ¿no? Es decir, vos hacés lo que a mí me gusta y yo voy a pensar que vos sos buena, que sos simpática, que sos inteligente. Vos decís o haces algo que a mí me molesta y yo automáticamente empiezo a pensar y a verte todos los defectos, digamos, ¿no? Es fácil amar a alguien que es bueno, que es difícil amar a alguien que no queremos. O sea, amar a alguien que te agrada es muy fácil. Así es. Hasta los animales hacen eso. Así, justamente. Y bueno, y volviendo, ¿no? Sobre el amor, ¿no? Que hablábamos sobre que era el primer mandamiento, ¿no? Si cumplimos ese primer mandamiento, se cumplen todos los otros. Claro. No hace falta, digamos, exigirnos, ¿no? En cumplir los otros. Y nosotros vivimos presos porque decimos, bueno, no vamos a hacer esto porque es malo. No, hay que vivir diciendo, voy a hacer el bien, buscando hacer el bien, no evitando hacer el mal. Porque si no vivimos presos. Entonces es medio complicado, ¿no? Pero con la práctica y buscando a Dios, la palabra, con la oración, es más fácil llegar a amar. Y muchas veces ahora con que vivimos todo este materialismo, esta deshumanización que hablábamos recién, ¿no? Porque obviamente es fácil amar a un perrito, a una mascota, porque la mascota no te discute, es fácil. Más difícil es amar a alguien que es diferente, que piensa, que se expresa, que es contradictorio con nosotros. Y ahí, ¿no? Es donde está nuestra inteligencia espiritual, emocional, ¿no? Toda esta inteligencia en donde nosotros tenemos que aprender a entender al otro, ayudarlo, porque también una de las cosas que tenemos que buscar es la gracia, ¿no? Es estar en gracia, es evitar el pecado, ¿no? Llegar a hacer todo lo bueno. Y bueno, justamente no solo es mi gracia, sino la gracia de mi hermano, de mi compañero, de mi amigo. Ahí está la verdadera caridad, ¿no? En yo buscar el cielo y buscar el cielo también para todo mi entorno. Es una entrega también. Así es. Y bueno, ahí la máxima caridad, ¿no? También el amor. Yo como mujer, uno se entrega, ¿no? Tanto corporal como espiritualmente a la pareja, ¿no? Y es una entrega, y eso también es un acto de caridad, decir, bueno, yo me entrego en cuerpo y alma a mi pareja. Es una de los momentos en donde yo manifiesto mi caridad. ¿Tenemos una llamada? Sí. Buenas, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, filósofo Jonathan. Siempre dos preguntitas. Dice yo, Ron Martínez. Bueno, yo siempre espero su programa, más ahora que estoy en vacaciones. Dos preguntitas, usted que es filósofo, y a ver si usted me puede dar una explicación. A ver. ¿Dios ha creado el mal? ¿Dios ha creado el diablo? Eso nomás. Gracias, bueno, gracias, Jonathan. No, bien, buena pregunta. Bueno, no.
Esto es un planteo bastante complejo, pero vamos a tratar de responder. Dios no ha creado el mal porque el mal no existe. La ausencia del bien. Claro, entonces, el Señor me mira y me dice, pero ¿cómo no va a existir el mal si hay gente que muere? Hoy la mujer mató a su marido, hay mujeres que matan a los chicos. ¿Cómo que no hay, cómo que no hay mal? No, en realidad el mal no trabaja como criatura, sino, vamos a suponer así, ¿no? Vamos a suponer que esto es una creación. Lo que hace el mal es vaciar de contenido la creación, es quitarle todo lo bueno que tiene las cosas. Sé que hoy venía pensando en eso, al mediodía estaba almorzando con mi papá, y bueno, uno que hace filosofía casi siempre está haciendo filosofía en todo momento, ¿no? Vos, cosa que estés haciendo, estás haciendo filosofía, pasa. Y me pasaba y me preguntaba y decía, qué fácil que es destruir. Vos estás de acuerdo conmigo en esto. Qué fácil que es destruir y qué difícil que es construir. Construir una familia, vos sabés todo lo que cuesta. Construir una familia, construir lazos, construir confianza, construir amor, construir respeto, construir... Es muy fácil construir una familia y destruirla así. En 2 segundos se puede destruir una familia, ¿no? Qué fácil que es destruir... una nación, una patria. Tomás 2 medidas antipatria y destruís la nación. Lo que hizo Cristina, lo que hizo Macri, ¿no? En el transcurso de 10 años se cargaron la Argentina. Y qué difícil que es construir una patria, ¿no? Qué difícil que es construir una nación. Entonces, me ponía a pensar eso, ¿no? Es como que construir es pechar un auto cuesta arriba. No solo en todo lo que es espiritual, en todo lo que es construir, ¿no? O sea, también en la parte material, ¿no? Sí, una casa o lo que sea. Sí, yo justamente ahora estoy haciendo el desmontaje, un montaje de un lavador de gases con chimeneas enorme, ¿no? Y el desmontaje lo haces en 3 días y el montaje en todo un mes. Entonces, es impresionante cómo, si en lo material, cómo demoras en lo espiritual más. En lo espiritual cuesta edificar. A mí me pasa... Construir mi vida cristiana es un trabajo que te lleva esfuerzo y sacrificio y entrega y compromiso. Ahora, destruirla, la vida cristiana, en 2 segundos la puedes destruir la vida cristiana, ¿me entendés? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El mal no es criatura. El mal procede por ausencia de un bien debido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo pienso, ¿no? en una mesa. La mesa tiene que tener una pata y una superficie horizontal. Y esa superficie horizontal tiene que estar firme y apoyada en la pata. Si a la mesa le falta la superficie, le falta algo. Bueno, ese es el mal, que le falte a la mesa algo que tiene que tener la mesa. Si al ser humano le falta una oreja, nosotros decimos, ahí hay un mal. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de un bien debido. Entonces no es que Dios haya creado muchas cosas y además el mal. No, justamente el mal existe, aparte de lo que decías, por la ausencia del bien, pero porque Dios nos hizo libre, Dios nos dio la libertad, y nosotros somos los creadores del mal. Dios es lo bueno, la verdad, la vida, pero al darnos la libertad a nosotros de elegir, nosotros somos los creadores del mal. Son los que nosotros nos dejamos desviar, ¿no? Por ese camino que no es el camino que quiere Cristo para nosotros. Por eso el amor al prójimo viene después del amor a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el auténtico amor al prójimo solo se da en el seno de un compromiso con Dios. Una persona que no tiene compromiso con Dios no ama verdaderamente a nadie. ¿En qué sentido? De alguna manera es como que Dios rompe lo que vendría a ser en nosotros el ensimismamiento. Todos nosotros nacemos amándonos demasiado a nosotros mismos. Y pensamos en lo que nos duele a nosotros, en lo que nos gusta a nosotros, en lo que queremos nosotros, en lo que pensamos nosotros. Y es un mecanismo de la carne, digamos. ¿Me entendés? O sea, vos tenés que hacer un esfuerzo para pensar en vos misma. Vos tenés que hacer un esfuerzo para comer si tenés hambre o abrigarte si tenés frío. No, ¿por qué? Porque la tendencia natural de todo animal es que si tiene hambre come, si tiene frío se abriga.
si tiene sed toma, y si sufre se protege. O sea, es un mecanismo natural del hombre el autopreservarse a uno mismo. No solo el animal, la planta también, si tiene frío también se marchita. Bueno, mira, acá Juan capítulo 4, versículo 16, Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Claro. Ahí está, ¿no? Primero amar a Dios, y el que ama a Dios le es más fácil amar a los demás. Porque tiene sentido el amor al otro, ¿viste? Entonces, Dios te manda a romper con tu ensimismamiento, a decir, no, ¿viste? Hay una frase que dice, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos dicen, primero tenés que amarte a vos mismo para poder amar a los demás. No está ese mandamiento en la Biblia, no dice la Biblia, ámate mucho a ti mismo. La Biblia supone que nosotros naturalmente ya nos amamos demasiado a nosotros mismos y pone ese amor como regla para amar al otro y decir, vos te amas demasiado. Bueno, el mandamiento es que ames demasiado al prójimo. Y en el Antiguo Testamento el amor al prójimo es la ruptura con el egocentrismo. Porque amar al prójimo es amar a la viuda, que es la mujer del otro. Amar a la viuda no significa desear la mujer de tu prójimo, ¿no? O sea, amar a la viuda significa cuando la viuda queda, ¿no es cierto? Queda sin el marido, queda desprotegida. Entonces, proteger a la mujer en esa situación es un acto de amor, ¿no? Justamente la Biblia la utiliza a la viuda, muchos de sus versículos, porque la viuda era como el anciano, ¿no? Eran los más desprotegidos. Entonces, en ese momento no se pensaba en el aborto, ¿no? Hoy en día justamente el más desprotegido es el niño por nacer, pero la Biblia pone en muchos de sus versículos a la viuda y al anciano a la viuda, fíjate, la viuda es la mujer del otro, el huérfano es el hijo del otro, el pobre es el hambre del otro y el extranjero es el que viene de otro país, ¿no? Entonces, hacer justicia con el compatriota está fácil. Hacer justicia con el que viene de otro país. Hacer justicia con tu mujer está fácil. Hacer justicia con la mujer del otro. Hacer justicia con tu hijo está fácil. Darle de comer a tu hijo está fácil. Darle de comer al hijo del otro, del hambriento. Entonces, pensar en el otro siempre es pensar en aquel que a nosotros nos incomoda amar. Pensar en lo siguiente. ¿Qué sensación te causa esa persona? No, a mí me causa mucho rechazo, me causa desprecio, me causa sensación de rechazo. Bueno, ahí aparece el mandamiento. Jesús dice, ustedes escucharon decir, amen a quienes los aman. Mas yo les digo, amen a sus enemigos, porque si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? ¿No hacen eso también los gentiles? Entonces, San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, ¿no? Es decir, descifrar el amor como una entrega y hacerlo todo desde esa entrega, incluso si te equivocás. Si te equivocás, pero amando, vale. Porque no lo quisiste hacer daño, ¿me entendés? O sea, yo me quise entregar, quise darte lo mejor y bueno, no funcionó. Pero fue un acto de amor. No lo hice por maldad, no lo hice por dañarte, no lo hice por perjudicarte. Pensé que era lo mejor para vos. Muchas madres hacen eso con sus hijos, ¿viste? Los malcrían y los hacen a los hijos así muy egocéntricos y muy autorreferenciales porque los aman y los sobreprotegen, ¿no? Y es un acto de amor. Lo que pasa es que a ese amor hay que sumarle la prudencia, la sensatez, la sabiduría. Es decir, el amor tiene que estar acompañado de otras virtudes también. Así es, como decía anteriormente, ¿no? Tiene que estar la inteligencia y la voluntad, ¿no? Para hacerlo. Muchas veces reprender al hijo duele, uno como madre retarlo porque se comporta mal y bueno, y trata de complacerlo y complacer no es el amor, sino el amor es hacerlo crecer recto, ¿no? De una manera recta. Entonces muchas veces tenemos que aplicar ahí nuestra inteligencia y nuestra voluntad para aplicar ahí y conducir esos comportamientos. Hablaba justamente ayer del tema de salía de mi psicoanalista y hablaba justamente con mi pareja, ¿no? Del tema del Edipo, de cómo romper con el Edipo y de ese mecanismo de muchas madres
por ser machistas, digamos, se adueñan de los chicos y no permiten que los padres los reprendan a los hijos, los repriman, los censuren o los corrijan o los disciplinen, digamos, ¿no? Porque mi hijo es mío, no lo toques a mi hijo. Y parecería ser un acto de amor, fíjate vos, ¿no? O sea, que una madre impida que el padre rete al hijo, parecería ser que la madre lo ama mucho al hijo y que lo está cuidando. Y ahí aparece la sabiduría a decir, no, en realidad le está causando un daño al chico. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que el padre lo discipline, le enseñe lo que es la realidad, lo que es la responsabilidad, lo que es el sacrificio, lo que es hacerse cargo de las cosas que están mal, que todo tiene un precio, que todo crimen tiene un castigo, y el hecho de que la madre crea que lo está protegiendo es un amor sin sabiduría. Y un amor sin sabiduría causa daño. Eso hay que entender. Yo digo, no, es que yo la amo mucho a mi hija, o yo lo amo mucho a mi hijo, entonces por eso la malcrio. Es un amor sin sabiduría. El amor sin sabiduría muchas veces causa más daño que... Bueno, una de las parábolas que uno puede decir, bueno, a ver, es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde el hijo se va, pide la herencia, ¿no? El padre le da la herencia, obviamente con mucho dolor el padre se la da, sabiendo el padre de que la iba a pasar mal, porque uno conoce a sus hijos y sabe hasta dónde, ¿no? Y sabía que este hijo iba a sufrir, y sin embargo, ¿no? El padre dejó que sufra, dejó que viva eso. Ahí está. Porque justamente uno dice, bueno, leo la palabra, no, pero después le dio todo. No, pero el padre lo dejó sufrir, lo dejó pasar esas necesidades. Y es ahí donde, cuando uno siente esas necesidades, donde uno crece, donde uno aprende. Y tenemos que ser, ¿no?, esos padres, ¿no?, inteligentes, con la voluntad de decir, no, yo te cuido, yo te quiero acá vas a tener todo, ¿no? Y tenemos que verla de esa forma, ¿no?, de actuar, amar con esta inteligencia, con esta sabiduría. Con sabiduría. Amar, yo te diría así. Y voluntad, ¿no? Yo te diría así. Inteligencia sin amor es para hacer el daño. Uh-huh. Yo puedo ser muy inteligente, pero si no tengo un buen corazón, te voy a causar daño, ¿me entendés? Porque tengo malas intenciones. Soy inteligente y te daño con mucha inteligencia, pero te causa daño. Inteligencia sin amor. Y amor sin inteligencia es imprudente. Inteligencia sin amor es odio. Y amor sin inteligencia es imprudencia. Y muchas veces podemos caer en esa imprudencia de no darnos cuenta que muchas veces las cosas no son exactamente como parecen. Y muchas veces amar es soltar. Muchas veces amar es disciplinar. Incluso muchas veces amar es permitir que el amado pague las consecuencias de lo que hizo. Por ejemplo, que tu hijo pague las consecuencias de lo que hizo. Y te llevo un caso particular, te quiero preguntar eso, ¿no? En particular eso vos como mamá. Te lo pregunto como mamá, más que nada. Más que como cristiana o como lo que sea, ¿no? ¿Vos qué harías si tu hijo es uno de los rugbyers que mató a Fernando Báez Sosa? Bueno, de verdad, ¿no? O sea, mira, me lo preguntaste muy... lo viví, pero no con la muerte, ¿no?, de mi hijo. Pero bueno, mi hijo iba a un club de acá, se fueron de viaje a Santiago, fueron M15 y M16, mi hijo tenía 15 años. Y bueno, por ahí muchas veces el rugby te enseña muchísimos valores buenos, sí, pero por otro lado hay un descontrol en ciertas cosas, diríamos, ¿no? Y bueno, uno de los de la M16 le decía pelear. Yo a mi hijo siempre le enseñé que no debe golpear a nadie, que no debe pegar a nadie. Y bueno, dijo, no, armaban los grupos de pelea, ¿no? Y mi hijo dijo, no voy a pelear. Y bueno, cuando le dijo no voy a pelear, peor, estos chicos que querían este show, se la agarraron con mi hijo y le empezaron a pegar. Mi hijo de Santiago me llama, mamá, y hablo con el entrenador. Después que habló con el entrenador, fui al club con la comisión directiva
les comenté lo que había pasado. Obviamente ya estaban en conocimiento. No hice ninguna denuncia policial, pero el club llamó a todos los padres de estos chicos, y fueron a mi casa a pedirle disculpas a mi hijo. Final feliz. Sí, pero bueno, no pasó a mayores, gracias a Dios. Si no me muero, porque yo no me puedo poner hoy en el lugar de esta mamá de Fernando, ¿no? Que sufre tanto la pérdida. Es fácil ponerse en el lugar de la mamá de Fernando, porque para nosotros es fácil ponernos en el lugar de la víctima que sufre. Ahora, ponete en el lugar de la madre de los rugbyers. Esa es la situación difícil. A ver, yo no estoy diciendo que la mamá de los rugbyers están sufriendo más que la mamá de Fernando, ¿no? Por si acaso, les digo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, la mamá de Fernando, que es la mamá que más sufre y es la parte más difícil, porque a ver, ¿vos qué preferís, que tu hijo esté preso o muerto? Y bueno, al menos yo ninguna. Pero si tenés que elegir. Si tenés que elegir, no querés que uno quiere tenerlo al hijo, por lo menos que esté vivo, ¿no? Bueno, sí. O sea, claramente la parte más difícil es la que le está pasando a la mamá y al papá de Fernando. Hablamos de la mamá de Fernando y no del papá de Fernando, como si la mamá sufriera más que el papá, porque el machismo lo tenemos metido todos en la cabeza. Pero, ¿y sabés por qué sufrimos, no? Los padres, ¿no? Al no tener al hijo, ¿no? Porque nosotros queremos entregar amor a los hijos, y al no tenerlo, no tenemos dónde depositar ese amor. Entonces ahí está el sufrimiento, en no poder entregar amor. Bueno, pero te llevo a eso. ¿Qué tiene que hacer un padre que ama a su hijo en el caso de los rugbyers? ¿Que paguen o protegerlos para que no paguen? Yo creo que tiene que haber justicia, ¿no? Yo creo que tiene que haber justicia, pero también misericordia, ¿no? Es decir, bueno, ¿no se nos está pasando un poco la rosca con los rugbyers? O sea, no lo estamos usando como chivo expiatorio y estamos volcando todo el odio que tenemos a los rugbyers como si ninguno de nosotros hubiese roto nunca un plato. Me parece que hay una hipocresía detrás de una condena desmesurada a los rugbyers. Una sumatoria de todo, ¿no? Porque venimos de la legalización del aborto, de que la vida no importa, que la vida no vale. Entonces, no es culpa solo de estos chicos. Es culpa, bueno, también de los padres, ellos es culpa también de la son sociedad. Víctimas, ¿no? También son víctimas. De un contexto familiar, de una sociedad. Pero bueno, a mí no me gusta siempre, ¿no?, encajar y en la victimización, ¿no? Yo creo que todos somos fuertes, todos podemos superar. Somos responsables. Así es. Pero también es culpa de este Estado, ¿no? De este Estado que no valora lo más importante. Claro. Lo más importante que es la vida. Acá le quitaron la vida. ¿Cuántas vidas se están perdiendo todos los días? Legalmente. ¿Cuántas vidas? Legalmente. Supuestamente legal. Y bueno, yo creo que es un conjunto, ¿no? También el comportamiento en masa de todo, de decir, bueno, lo hace, yo también lo puedo hacer, entonces no es malo, si él lo hace, yo también lo hago. Pero hay un tufillo de marxismo ahí detrás, ¿no? También, ¿viste? O sea, está como esa idea de que los rugbyers son de clase alta y los chetos de clase alta son gente privilegiada, que tiene contacto, entonces a ellos hay que liquidarlo y hay que hacerlos bolsa, y hay gente que les está deseando que en la cárcel les pase lo peor. A ver, yo no digo que no tienen que pagar, tienen que tener cadena perpetua todos, ya está fuera de discusión eso. Ahora, paren la mano con hacerse los castos y los ¡ay, qué horror! Y rasgarse las vestiduras por los rugbyers, porque hay mucha gente que se horroriza por el pecado de los rugbyers, y yo no sé si nosotros tenemos el derecho así, ¿viste? Primero que nada, que también creo que lo dijo el abogado de Fernando, que tampoco podemos generalizar y decir, bueno, los rugbyers y darle esa imagen de que los rugbyers son malos. Como así también veía el otro día que un policía, como que si todos los policías
harían eso, ¿no? Y poniéndole esa mala imagen, o también al sacerdote, ¿no? Que el cura violador, que esto, y dando y generalizando, ¿no? Entonces a mí me cuesta con los abogados, sinceramente te digo. Ahí sí me cuesta. Conocer a alguno que tenga José, nuestro amigo José y un par más, pero es verdad, no puede generalizar, los abogados son corruptos, los políticos, también con los políticos, ¿no? Nos hagamos cargo de eso, ¿no? Porque nosotros hemos dicho un par de veces también de los políticos. Es difícil encontrar, ¿no? Pero debe haber. Sí, es muy demasiado difícil, ¿no? Que se la jueguen y realmente busquen el bien común, ¿no? Pero bueno, justamente, ¿no? Esto de generalizar y crear malas imágenes y crear al otro como el malo, yo sí me imagino, ¿no? Que deben estar sufriendo muchísimo estas madres, ¿no? De verlo. Las madres a los hijos. Reichert, decimos. Sí, a los hijos en el banquillo de ser juzgado y de que toda una sociedad a ver, esté mirando. Yo te ¿no? lo pongo así, se lo digo sinceramente a todos ustedes, ¿no? Si mañana los liberan a los pibes, o sea, los pibes ya se arruinaron la vida para siempre. O sea, esos pibes nunca más van a poder andar por la calle tranquilos y que la gente no los señale, que dice, vos sos Townsend, vos sos el cobarde que mató a Fernando Báez. Esos pibes ya tienen una condena social que es mucho más grave y mucho más dolorosa para ellos que estar en la cárcel, que es la condena social. Nunca más esos pibes van a poder andar por la calle con cara de inocente. Nunca más esos pibes van a poder andar por la calle, van a conocer a una mujer y que la mujer no sepa que se está por casar con un cobarde. Es difícil. Entonces yo digo, qué sé yo, no sé, a mí me sale decir, paren un poco la mano también. O sea, lo mismo busquemos que la pasa justicia, con Juan D'Artés, pero tampoco se rasguen la vestidura, tranquilo. Lo mismo que pasa con Juan D'Artés y Telma Fardín, ¿no? Sí, bueno, pobre, se tuvo que ir del país, ¿viste? Por la condena social. O sea, es como que yo estoy viendo que, sobre todo los argentinos somos muy fariseos en eso, ¿no? Cae alguien y automáticamente saltan todos como pirañas de la yugular, que vos sos esto, que hiciste esto otro. Nada, me parece que hay que parar un poco la bocha y decir, bueno, no hay que estigmatizar al que ha caído. Nosotros justamente ese es el acto de amor más grande, ¿ves? Al que ha caído, perdonarlo, levantarlo. Que el perdón de Dios, ¿no? Uh-huh. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y justamente, ¿no? Amar ahí al que cometió un mal acto, ¿no? Es lo más complicado que podemos hacer nosotros, ¿no? Bueno, es este violador, esta asesina, y realmente, digamos, ahí es la falta de amor, ¿no? Ahí está la falta de amor en nosotros. Obvio que es complicado, ¿no? Decir, bueno, a ver, es un desafío tremendo. ¿Cómo perdonamos a un violador, no? ¿Cómo lo perdonamos? Vos sabés que hay una película en Netflix, creo que la vi en Netflix, que se llama La Cabaña. ¿La viste? Sí. Creo que muy linda película. Que la matan a la chiquita, ¿no? La violan a la chiquita. Y la matan a la chiquita. Sí. Y el padre está en un itinerario que se enfrenta... No contemos el final, ¿no? La spoileamos, sí. Bueno, muy linda película. Pero es un desafío el perdón ahí. Justamente. En la película el perdón es un desafío tremendo. Y el final inesperado, ¿no? De la película esta. Claro. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? El perdonar no es fácil. Y pedir perdón es un acto de humildad. Sí, y es más difícil. Perdonar es un acto de humildad y pedir perdón es un acto de humildad también. Así es. Que nos hace grandes, por lo contrario, ¿no? Así que bueno... ¿Y cómo podemos amarlo, no? ¿Cómo podemos amar a estas personas? ¿Al enemigo? Uh-huh. ¿Cómo podemos amarlo? En el amor a Dios. Por amor a Dios. Porque amo a Dios y porque amo a Dios quiero cumplir el mandamiento. Y por cumplir el mandamiento yo te amo a vos. A pesar de que no tengo ganas de amarte. ¿Y cómo amamos a Dios? La única forma de amar a Dios es buscándolo, conocerlo constantemente. Ahí está, ¿no? Ahí llegamos realmente, ¿no? A amar a estas personas que hoy en día son imperdonables. Buscar esa misericordia, ¿no? Y cómo la encontramos, ¿no? Ahí está, conociendo cada vez. No vamos a amar lo que no conocemos, así que es importante que crezcamos nosotros y cada vez conozcamos más a Dios.
Así es. Bueno, mirá, no sé cómo terminamos acá, Dana. Al final terminamos hablando del amor y la caridad y de la humildad, ¿no? Pero bueno, son temas que hay que tocar y que son pertinentes también, porque la filosofía habla del perdón y del amor. Son temas filosóficos también. Así que bueno, gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Gracias, Dana, por acompañarme. Y bueno, nos vemos en la próxima con más palabras y verdades.